Muy buenas noches, queridos amigos televidentes, sean cordialmente bienvenidos a este su programa Enfoque Semanal. Como siempre, este programa donde pues tenemos para ustedes invitados especiales, aquellos invitados que trabajan en favor del prójimo, que trabajan organizaciones, personas particulares que trabajan a favor de la sociedad, a favor del prójimo. Y en esta ocasión contamos con la grata presencia de una amiga, pues ella está trabajando fuertemente en un apostolado que vamos a conocer sobre todo pues en el Hospital Oncológico. Se trata de Reina Cortés. Bienvenida, Reina. Gracias Augusto por la oportunidad que me das. Sí, estamos... Bienvenida siempre aquí a FETV. Gracias mil, de verdad que no tienen idea cuánto se lo agradezco. Reina, hoy vamos a estar compartiendo un poquito sobre el testimonio. Creo que el testimonio cristiano, el testimonio de las personas que han tenido este encuentro con Cristo en su historia, en su vida, y, bueno, son realmente impactantes y muchas veces dice que hasta necesitamos más ejemplos que palabras. Sí. Entonces vamos a compartir un poco tu experiencia, Reina, cómo ha sido esa vivencia en el oncológico, cómo fue esa historia, por qué estar involucrado en una labor, en una misión en el Hospital Oncológico. Sí, claro, cómo no, con gusto. Yo siempre fui una persona muy temerosa de esa enfermedad, de ese hospital. Vengo de una familia de 6 hermanos, 3 de ellos, 2 murieron de cáncer, 1 le dio una embolia y cuando lo operaron dice que tenía un tumor también, y un sobreviviente. Así que ese hospital para mí era, o sea, me llenaba de pánico. Y bueno, hace 10 años y medio el Señor me llevó allá con mi esposo. Justamente a lo que le tenías miedo, a lo que le temías. Yo llegué a ese lugar temblando, con mucho temor, muchas dudas, muchos miedos. Definitivamente cuando a mi esposo le dieron el diagnóstico yo no lo podía creer. Pero en el fondo de mi corazón yo sentía que había un propósito y no sé. Hoy entiendo que sí había un propósito. Cuando llegamos el primer día fue muy difícil, fue una experiencia nueva. Llegué a un lugar que por supuesto pues le tenía temor, y luego la segunda cita que tuvimos yo sentí en mi corazón que no estaba allí por mi esposo, porque de hecho mi esposo fue diagnosticado con un cáncer que no tenía tratamiento para la cura, no tenía cura, sino para detener el avance de la enfermedad. Entonces era un tratamiento muy costoso, cosa que no pudimos nosotros comprar ni siquiera el primer frasco, pero entendí que estaba allí con otro propósito. Y pues a raíz de allí, hace 10 años y pico, empezamos una misión con pacientes y familiares de pacientes cuando yo iba con mi esposo a la cita. O sea, yo iba con mi esposo a la cita y aprovechaba ese momento para compartir con otras personas. Reina, en ese sentido, antes de ir a ese llamado, esa misión, también sería interesante que nos comentaras un poco un proceso, porque entendemos que es un proceso de encontrarse primero la sorpresa, ¿no? Algo inesperado. Sí. Y creo que muchas veces pasamos de un momento dado hasta de una cierta negación de la realidad. Sí. Y luego posteriormente, y un shock, ¿no? Una crisis, y posteriormente un ir aceptando de manera que podamos nosotros seguir avanzando en la vida, ¿no? Ante esta dificultad. Sí. Si puedes comentarnos un poco cómo fue ese proceso para que también otras personas que nos están viendo puedan también tal vez identificarse con este proceso, ¿no? ¿Cómo no? Sí, bueno, nosotros, mi esposo y yo habíamos empezado un caminar. Yo siempre fui una persona que buscó mucho de Dios, y de hecho él, cuando estaba bien, cuando teníamos alguna dificultad, él siempre me decía, hable con Dios porque yo sé que Él escucha a usted. Porque yo siempre tuve ese llamado, y de hecho pues yo obligaba a mis hijas a ir conmigo a misa. Eso era
eso, o sea, no era negociable. Igual hacer el rosario, Mariana, soy auxiliar de la Legión de María. Entonces, habíamos empezado ya un caminar. De hecho, nosotros teníamos 25 años de estar juntos y no nos habíamos casado por la iglesia. Teníamos 2 años de habernos casado por la iglesia. Y cuando nos dan el diagnóstico, ¿sí? Fue un shock total. Un hombre totalmente saludable, lleno de vida, joven, 48 años. Así que fue muy fuerte, pero no sé, yo me fui al Santísimo y la decisión que yo tomé fue buscar de Dios y fortalecer mi fe. Yo decía, el Señor hace milagros y yo no puedo permitir que esto derrumbe en nuestra vida. O sea, tenemos que luchar hasta el final. Yo le decía a él, hasta donde Dios quiera tenemos que luchar. Y él, para la gloria de Dios, porque todo se lo vemos a él, mi esposo también tuvo un encuentro con el Señor en ese proceso. De hecho, yo tengo un escrito de todos los testimonios, de toda la experiencia que mi esposo vivió a nivel espiritual. El Señor utilizó a mi esposo fuertemente para que nos acercáramos más a Dios y para que no perdiéramos la fe. Entonces, los dos nos tomamos de la mano y nos dejamos llevar por el Señor hasta donde Él quiso que llegáramos. Es decir, que fue definitivamente la enfermedad es también una ocasión. Una ocasión. El sufrimiento para encontrarse con Cristo. Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, yo siempre le digo a las personas que yo sentí que yo estaba como en un pantano, donde ponía un pie me hundía. Entonces yo no tenía tabla de salvación sino Jesús. O sea, ¿de dónde agarrarse? Si yo no me tomaba de Él, yo hubiese quedado en el psiquiátrico porque fue muy fuerte, muy fuerte. La enfermedad de mi esposo fue muy fuerte. Y nosotros teníamos a mis hijas chicas y bueno, una relación, veníamos de haber perdido mucho dinero en un negocio, estábamos pasando una crisis económica, yo dejé de trabajar totalmente para atender a mi esposo y todo eso formó parte de lo que el Señor hizo en la vida de nosotros. Dios proveyó. Totalmente, yo tengo cantidades de testimonios de cómo el Señor, yo dejé de trabajar, yo soy peluquera de 30 años, soy corredora de seguro, diseño joyería y nosotros los dos éramos independientes. Los dos dependíamos 100% de lo que generábamos. Mi esposo era fotógrafo y también independiente. Y yo le digo a la gente, jamás nos faltó un plato de comida. Mis hijas en escuela privada, teníamos hipoteca y yo no sé, el Señor se manifestaba de una forma que, wow, yo le digo a la gente, mira, por muy dura que sea la prueba, cuando tú te agarras del Señor, pasan cosas maravillosas y en todo ese sufrimiento que tú puedas tener, Él siempre va a darte una luz, siempre va a estar allí dándote una respuesta. Y eso lo viví yo de una forma que, bueno, la gente que me conoce, las amistades que estuvieron cerca saben que lo que estoy diciendo, porque muchos lo vivían y no podían entender lo que mi esposo y yo estábamos viviendo porque llegaban a darnos consuelo y salían consolados. Mi esposo en cama sin poder caminar y la gente llegaba con un problema, pero llegaban a darle, y cuando él les hablaba, ellos salían y decían, wow, ¿cómo es posible que yo vengo aquí caminando a darle supuestamente consuelo a este hombre que está en una cama, que no puede caminar, y salgo yo consolada porque, no sé, bueno, así obra el Señor. Así obra el Señor, definitivamente que es hermoso poder encontrar este camino, esta luz, de alguna manera ejemplo de que tantas veces cuando vivimos situaciones difíciles en nuestra vida nos desesperamos. Sí. Nos desesperamos, pero creo que el mensaje es no si nos ponemos en manos de Dios, todo ya es otra perspectiva. Total. El problema no se ha ido, el sufrimiento no se ha ido, pero quien va cambiando internamente somos nosotros, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo afrontamos esa realidad?
totalmente, totalmente. O sea, los problemas siguen, el sufrimiento sigue, pero es muy distinto llevarlo tomado de la mano del Señor que quererlo uno llevar solo. Eso dice el Señor, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo haré su carga ligera. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Total, total, lo puedo decir con toda la certeza del mundo. Eso lo viví, lo vivimos. Y bueno, cuando se dio ya toda esta situación y esta realidad, ¿cómo entonces se fue dando ese llamado poco a poco a ir descubriendo esa misión? Bueno, mire, yo cuando estaba viviendo esta situación con mi esposo, que íbamos a misa, hay una alabanza que a mí me encanta, que es toma mi vida y... ¿El alfarero será? Esa del alfarero es una de mis himnos. Ajá. Pero yo le decía, en esa alabanza dice, toma mi vida, dame la mano y yo voy contigo a donde tú quieras. Entonces yo le decía al Señor, en ese momento de angustia que yo estaba viviendo, yo le decía al Señor, toma mi mano y llévame a donde tú quieras. Un abandonarse. Total, yo me abandoné totalmente, toma mi mano y llévame a donde tú quieras. Y así Él fue trabajando en mí la fe. Yo leía en esa época, yo leía la Biblia, trataba de leer la Biblia y entenderla, pero no la entendía. Y mi esposo, en ese proceso, él aprendió a leer la Biblia y él se desmenuzaba todos esos versículos y yo decía, wow, Señor, ¿será que algún día yo voy a aprender a leer la Biblia? Y en un momento de desesperación le pedí una palabra, abrí la Biblia, me la dio y ahí empecé. Entonces, cada vez que estaba así angustiada, yo le pedía a él palabra y me hablaba a través de su palabra. Y bueno, eso fue fortaleciendo cada día más mi fe en él, que yo quería transmitirlo. Yo estaba tan llena de él que yo quería transmitirle eso a las personas. Yo le decía a veces a mi esposo, yo quisiera como abrirle la cabeza a la gente y meterle allí, decirle, cree que Dios existe. Entonces, eso fue parte de lo que de lo que el Señor empezó a hacer en el hospital oncológico a través mío, sin que yo esa hubiese sido mi intención, ¿no? Exactamente. Sí. Y ya entonces posteriormente digamos, ¿cómo fue ese proceso ya? Su esposo estuvo tuvo tiempo. Dos años, 7 meses. 2 años, 7 meses. Ajá, él tuvo un año muy bien. El Señor de verdad que hizo cosas maravillosas, fuera de todo pronóstico. Estuvo muy bien, tuvimos... bueno, ese año yo creo que él se dedicó a evangelizar, a fortalecerse para evangelizar. Y ya después pues empezó la enfermedad a atacar fuertemente y su salud se fue deteriorando, pero aún así él se mantenía muy fuerte y mi esposo en la última semana, en los últimos 21 días, él estuvo hospitalizado en un hospital privado y en esos 21 días él no se fue. Este es un testimonio, la verdad, que mi esposo prácticamente agonizó. Mi hija menor cumplía el 20 de septiembre y él el 19 de septiembre fue perdiendo, ya él no orinaba, ya lo tenían sedado para morir, pero él nunca estuvo sedado. Y él ese día empezó a perder pulso, empezó a tener el ronquido de la muerte y fue perdiendo, supuestamente ese día ya los doctores dijeron ya hoy él se va. Y mis hijas y yo nos metimos con él en el cuarto, una le cantaba, le decíamos que si él se quería ir, que se fuera tranquilo, que nosotros íbamos a estar bien. Y él me decía, no me dejan ir, no me dejan ir. Yo decía, entonces mi hija, la menor, ella decía que ella sabía que Dios podía sanar a su papá, que ella no entendía por qué la querían obligar a aceptar que su papá se tenía que ir. Entonces yo la agarraba y le decía, mi amor, mira, tu papá quiere descansar, ya él está cansado. Mi esposo siempre me dijo que él se quiere porque él tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le había presentado todo lo que había allá y él me decía
que Él estaba acá por nosotras. Pero ya tenía un adelanto de lo que se iba a encontrar. Y que el día que Él se fuera, que yo no sufriera porque Él iba a estar. Dice, usted no tiene idea lo maravilloso que es eso. Entonces, ese día fue el sacerdote, él comulgó, pero él me decía, no me dejan ir, no me dejan ir. Y él ya no tenía pulso. El técnico, un técnico que era como el angelito, que él era el que me lo vaciaba y curaba y todo, le tocaba el pulso y decía, señora Reina, ya él no tiene pulso. Y aún él así no se iba, él no se iba, no se iba. Y de repente llegó el sacerdote, el padre de Ahmed, que en esa época estaba acá en la parroquia, fue y le dio la comunión y él comulgó y de repente empezó a respirar normal y de repente, no sé, se empezó como a estabilizar. Y llegó la noche y ya él estaba, el pulso le había empezado nuevamente a normalizarse. Ya eran como las 9 de la noche, pues fue todo el día. Como a las 9 de la noche ya estaba bastante normal. Entonces mi hija mayor me dice, mami, váyase a la casa, que yo me voy a quedar con mi tía aquí. Mi cuñada me dice, no, nosotras nos vamos a quedar, ustedes váyanse para la casa. Nosotros nos vinimos a la casa, mis cuñadas se quedaron y el siguiente día cuando regresamos, dice mi esposo, ese día antes, no quiero omitir esta parte, ese día antes de que se diera todo esto, de que él empezara a perder el pulso y todo, yo me fui al baño a llorar y yo le dije al Señor, porque ya el Señor me había dado respuesta en muchas ocasiones. Mi esposo me lo habían dado en el hospital con 5 de hemoglobina, 3 de hemoglobina y se recuperaba. Entonces, ese día yo sabía que ya el fin venía y yo, llorando en el baño, le dije al Señor, yo no puedo creer que tú me hayas fallado, pero está bien, si tú te lo quieres llevar, llévatelo, pero que ya no sufra más. Entonces, yo me sequé las lágrimas, salí y cuando yo salgo, él dice, quiero hablar con todos ustedes, vengan acá, y nosotros nos acercamos todos a la cama y él se queda así, dice, yo quiero que ustedes me prometan algo. Quiero que me prometan algo. Nosotros, sí, díganos. Dice, prométanme que pase lo que pase, jamás ustedes van a dejar de creer. Y me mira y dice, el ser humano falla, pero Dios no. El ser humano falla, pero Dios no. Yo dije, perdóname, Señor, perdóname, tú tienes razón. Mira cómo me contestó el Señor en ese momento. Nadie sabía que yo le había dicho eso al Señor. Exacto, en el baño. En la oración previa. Entonces, bueno, pasa todo esto, ya en la noche nosotros nos vinimos y en la mañana, cuando llegué, a las 7 de la mañana que llegué al hospital, me dicen mi cuñada, tú no lo vas a creer. Martín se ha despertado y ha dicho, está bien ya, ganó Dios y ganaron ustedes. Pásenme el sustacal, denme ahí de comer que vamos a seguir. Y yo dije, ¿qué? Dice, sí. Bueno, imagínense que ese día entra el doctor, el intensivista que lo atendía, y hace así, dice, ¿qué? No, hombre, no, Martín, a mí me gustan las cosas fáciles y tú me las pones difícil. Estaba orinando. Dice, recuperación. Te tengo que mandar a hacer unos exámenes. Yo no te podía mandar a hacer más nada porque ya le estaba sedado para morir. Le Reina, mandaron. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Claro, con gusto. Ya nos han pedido la pausa hace unos minutos. Sí. Vamos a continuar con este interesante testimonio, amigos televidentes, con Reina Cortés, pues, quien ha tenido esta experiencia de encontrarse con Cristo en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento de su esposo, y posteriormente la obra que el Señor realiza para hacer de este sufrimiento, convertirlo en una misión hermosa para otras personas. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Enfoque Semanal.
Volvemos, amigos televidentes de Enfoque Semanal, y con nuestra invitada en esta ocasión, nuestra invitada especial, Reina Cortés. Compartíamos, Reina, ella pertenece a la parroquia Santa María la Antigua, se nos pasó a decir al inicio, así que saludos al Fray Roger. Al Fray y pues, a todos los hermanos de esta comunidad. Claro que sí. Y bueno, Reina, compartíamos un poquito entonces, ya finalizando un poco esta, digamos, primera parte, por decirlo así, de esa experiencia que te llevó a tener este encuentro con Cristo y posteriormente a la misión. Sí. Bueno, ahí terminó. Mi esposo ya se recuperó cuando ya se había recuperado. Le mandan a hacer los exámenes y el doctor dijo, bueno, te tengo que mandar a quitar todos los sedantes, es una cosa increíble, tus riñones te están funcionando como si tuvieras dos y bueno, lo único que estás, pues hay que alimentarte porque estás baja de nutrición, ¿no? Así que bueno, empezó otro proceso allí y mi esposo muere el 26, eso fue el día 20 que le mandan a hacer los exámenes, ese día cumplía mi hija la menor, él cantó cumpleaños con mi hija y todo. En el 6 días después, entonces. 6 días después muere dormido y sonriendo, sin que nadie se enterara. Mi hija estaba cuidándolo y no se dieron cuenta ni mi hija ni mi cuñada. Fue por supuesto fuerte, fue muy duro todo, pero entendimos que el propósito ya se había dado. Y estaba muy claro, Y estaba muy porque claro. Porque hasta si él mismo también lo expresó en varias ocasiones, sí. Definitivamente, y lo que vivieron durante esos 2 años y medio aproximadamente. Sí, mucho. Esta es una experiencia muy larga y muchos testimonios, muchísimos testimonios. Y bueno, allí un hermano que estaba en el Santísimo orando por nosotras, le pidió al Señor una palabra para mí y le regaló Sabiduría 4.7. Sabiduría 4.7, cuando yo la leí dije, Señor, gracias, porque en esa palabra nos dice el Señor, es por qué se mueren los buenos. Entonces esa palabra me apoyó muchísimo a mí para poder que mis hijas no perdieran la fe. Fue una respuesta. Una respuesta directa. Sí. Y yo se la compartí a mis hijas y le dije, miren, para que vean, esto no es que Dios es malo, no es que Dios no nos quiere, sino que Él sabe más allá de lo que nosotros podemos ver. Y bueno, ya tu papá está... Entonces fue un proceso, ahí tuve 6 meses preparándome emocionalmente porque fue muy fuerte. Yo quedé llena de deudas, bueno, tenía que buscar la forma de ver cómo me iba recuperando y levantándome emocionalmente porque sí, había mucho dolor y una depresión que no manifestaba abiertamente, pero que estaba, ¿no? Y a los 6 meses tomé la decisión de regresar al oncológico. ¿Y cómo fue entonces ese retorno? Suponemos a raíz de esa vivencia que tuviste con tu esposo, yo creo que eso quedó ahí como esa semillita ahí, latente. Bueno, increíble fue, yo llegué con una paz, un gozo, una alegría muy grande y empecé a misionar los miércoles y los domingos. ¿Y de qué manera? ¿Qué fue ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Los primeros pasos, yo llego, siempre voy con mi Biblia, rosarios, llevo una bolsa, la gente me pregunta, ¿y usted por qué carga siempre esa bolsa? En esa bolsa cargo rosarios, cargo estampitas, entonces llego, siempre digo buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo se siente hoy? Y de allí el Señor va poniendo las palabras que Él quiera, la verdad. Esto es, yo le digo, Señor, manda tu Espíritu Santo, refleja tu rostro en mí y dile a esa gente lo que tú quieras que ellos escuchen. Y la verdad es que es Él. ¿Y con cuántas personas se encuentra esos miércoles? ¿Empezó miércoles? Ajá, miércoles. Y miércoles voy al 6º piso y llevo la palabra. Entonces los domingos, como ya yo había estado allí y yo sabía que allí
los fines de semana no hay lugar donde comprar comida y la gente que cuida a los pacientes pasa hambre porque no tienen dónde comprar comida y en muchos, aunque hubiese dónde comprar comida, no tienen los recursos para comprarlo. Entonces yo dije, no hombre, yo iba los domingos también, llevaba la palabra, pero dije, no hombre, hay que llevar algo más. Entonces en esa época empecé con una amiga y llevábamos sandwichitos y jugos. Pero después yo dije, ¿sabes qué? Es que a mí me parece que un sándwich no es suficiente para una persona que viene desde el sábado, que no ha comido. No, mejor vamos a llevar comida. Entonces conseguí un restaurantito que venden comida china muy buena. La muchacha es un gran ser humano, el esposo también. Ella es nicaragüense, él es chino. Entonces ella se hizo clienta mía. Y yo canjeaba mi joyería por comida. 2 domingos al mes le compraba comida a ella y 2 domingos cocinaba. Entonces eso hiciera, o sea, no importa lo que hubiese yo, esa misión no se podía parar. Cuando viajaba, porque mis 2 hijas mayores viven en el exterior, mi hermano, le dejaba esa misión a mi hermano o a mis sobrinos. No se puede dejar de llevar la comida. O sea, no importa que los demás no lo lleven, pero la comida se tiene que llevar. Así que también la familia entonces quedó involucrada también. Sí. Y mis hijas cuando vienen, ellas también. Entonces, empezamos que llevo la comida y llevo la palabra, ¿ve? Hasta contarle experiencias, por ejemplo, una vez porque los recursos iniciaron recursos propios. De allí yo hago a veces una rifa mensual de mi joyería y con eso me apoyo. Tengo amistades que saben lo que se hace allí y también me apoyan, ¿no? Entonces, un día tenía que pagar la letra de mi carro y solo tenía como $85, $89 en mi cuenta y tenía que comprar la comida del oncológico. Entonces ese domingo me tocaba cocinar a mí. Cuando me tocaba cocinar a mí, yo gastaba más porque primero no les llevaba compraba buena carne, buena pasta, les hacía espagueti o ensaladas de pasta. Entonces ese día yo me fui a misa y yo le dije, ay Señor, tú sabes que yo nada más tengo $89 y tengo que comprar, el sábado yo le dije eso al Señor, yo tengo que comprar la comida para mañana cocinar y tú sabes que tengo que pagar el carro. Yo voy a ir a comprar la comida y tú te vas a encargar porque ese carro es tuyo. Así que yo agarré. Estamos viendo en imágenes la comida, que por cierto se ve muy bonita, ¿verdad? Entre paréntesis, muy llamativa. Entonces agarré y me fui al súper y compré lo que necesitaba para ese día. El domingo y en la mañana me levanté, preparé la comida y todo. Entonces cuando estaba en misa le dije, Señor, acuérdate que yo tengo que pagar el carro la otra semana. Mira que me gasté lo único que tenía. Bueno, me fui al oncológico. Ya voy sola. Cuando entré al área de los hombres y luego cuando voy por el área de las mujeres, había una pareja, en una sala habían dos parejas. Las pacientes eran las esposas y los esposos estaban acompañándolas. Entonces ninguno de los dos quiso comida, pero uno se quedó así, me miró. Yo salí y me fui iba para los otros cuartos. Cuando iba por el segundo cuarto, el muchacho se va detrás mío y me dice, señora, quiero hacer una pregunta. Yo dije, dígame. Me dice, ¿esto cómo se da? Porque eso siempre me lo preguntan así. ¿Quién provee esto? Yo le dije, el Señor. No, pero o sea, esto es una fundación. Digo, no. Esto es enviado por el Señor. Yo solamente vengo aquí a repartirlo y bueno, aquí estamos en la misión porque Él nos ha mandado. Dice, no, wow, mire, que es que la vez pasada yo estaba en cortestancia de urgencia, con mi esposa y usted llegó
Y cuando yo vi eso, porque yo les llevo comida a corta estancia, eso no se puede quedar sin comida, esa área. Yo dije, no, 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 yo tengo que ayudar a esa señora. Y yo salí a buscarle y usted no estaba. Así que mire, metió la mano en el bolsillo, saca y me da $100. Dios. Y yo, wow, Señor, definitivamente. Y así La respuesta tengo inmediata. cantidades de anécdotas. El Señor responde, mire, es el mensaje y es lo que yo le quiero transmitir a la gente. Solo tú pon tu confianza en el Señor y Él se encarga de lo demás. Ahora, por supuesto que hay que comprometerse con el Señor. Y eso sí se lo digo yo a la gente. Yo esta misión los domingos la estoy haciendo sola. Porque después de eso, entonces, después de estar casi 7 años y medio en la misión de los domingos y miércoles, me dicen que hay otra necesidad en el oncológico, que es de llevarle refrigerio a los pacientes de radioterapia en la tarde. Y yo, ay Señor, ¿será que tú quieres que yo haga esto? Y si yo hago esto, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no tenía idea de la logística y todo. Fui y averigüé, me dijeron, no, que café, té, una galleta María, ya con eso es suficiente. Ellos se ponen. Y yo dije, bueno Señor, si tú quieres que esto se dé, entonces tú tienes que poner los recursos. Y lo puse en oración. Y el Señor dio respuesta. Y dio respuesta para que me comprometiera, ¿no? Es Porque decir, él nos compromete. Es decir, que aún no sabiendo de dónde iban a salir los recursos económicos para todo esto, acepté el reto. Dio el paso de fe. Sí, el paso de fe, totalmente fe. Esto es como nos recuerda un poquito tantos ejemplos que tenemos en las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, aquel milagro de la boda de Caná, que faltaba el vino. Bueno, pongan ustedes el agua, pongan su agua y después tenga la plena seguridad, yo solo pongo el agua. Exacto. Uno pone su granito agua caliente. Y Dios entonces Él pone lo demás, transforma. Sin duda. En esta nueva misión, wow, yo he tenido muchos testimonios también de cómo el Señor se ha manifestado. Y esa obra es de Él, porque ya le digo, o sea, ni yo misma sé cómo vivo, honestamente se lo digo, porque yo voy de lunes a viernes, todos los días de 1 de la tarde estoy saliendo de mi casa hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los domingos, de la 1 de la tarde hasta las 3, 4 de la tarde. Casi que diariamente está. El único día que no voy es el sábado. En el oncológico. Así es. Entonces, soy independiente. Y si me pregunta cómo vivo, yo no sé. ¿Cómo me mantengo? Yo no sé. El Señor es el que provee. Dice, todo. Me acordó también de algo que decía cuando en estos caminos del Señor, dice, encárgate tú de mis cosas. Que yo me encargaré de las tuyas. Exacto. Tenga la plena seguridad que así funciona. Qué hermoso. Hermosísimo. Reina, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece? Amigos televidentes, interesante, ¿no? Esta experiencia, este testimonio de Reina Cortés, una persona pues que ha estado trabajando en esta misión en el Hospital Oncológico y que también nos puede servir a todos también para animarnos a hacer la misión que el Señor pone en nuestros corazones. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Enfoque Semanal. Volvemos amigos televidentes, nuevamente aquí con Enfoque Semanal por el canal de la Misericordia, compartiendo con Reina Cortés este testimonio interesante de esta misión. Y Reina, pues ahí también hemos estado compartiendo algunas imágenes de esa misión, de esa labor hermosa que el Señor ha puesto para también ayudar, para colaborar con nuestros hermanos que están
en el oncológico, no solamente vemos que son los enfermos, por un lado, sino también los familiares. Sí. ¿Cómo ha sido también esa experiencia? Bueno, hay muchas anécdotas, pero, sí. Por ejemplo, ¿cómo ha impactado, cómo ha visto usted en este tiempo esa labor? Bueno, mire, la en las verdad, personas que van. imagínense que empezamos, y le resumo así rapidito, empezamos, cuando me hablaron de la necesidad de 50, que era como para 50 personas, y solo íbamos a radioterapia. Ahora, luego las enfermeras de quimio me dicen, Reina, ¿cómo es posible que no me traigas a quimio? Mira que tengo a la gente. Y yo dije, wow, Señor, yo no sé, tú sabrás. Las peticiones. Entonces, Hay quien vemos uno de los enfermitos, sí, ¿verdad? ajá, con una Biblia. Ahí Empezamos y subimos a quimio también. Entonces ya de 50 personas, eso ha aumentado a de 175 a 220 refrigerios diarios. Diarios. De lunes a viernes. De lunes a Sí. viernes. Y ahí. Pacientes y familiares. Pacientes y familiares. Pacientes y familiares. Y le puedo decir que el Señor multiplica los panes. La gente se impresiona ahí. Hay muchos testimonios sobre todo de eso también. Los familiares, los pacientes dicen, wow, pero es que no puedo creerlo tanto. A veces yo entro con el carrito y veo, y yo le digo al señor Jaime, que es el que me acompaña, que me está acompañando de lunes a viernes y me está dando mucho apoyo, la verdad. Yo, mire esto, llenísimo. Y yo, bueno, Señor, tú multiplicas los panes. Entramos y le digo que increíble, o sea, reparto y sigue, y alcanza. Y esta sobra. Nunca se va nadie sin comer algo. Y yo le digo a la gente, miren cómo les ama Dios, porque antes de abrir yo les doy una palabra, ¿no? Entonces digo, miren cómo les ama Dios. Dios les ama tanto que Él no solo multiplica los panes en esa canasta, sino que también se los multiplica en el estómago de ustedes, porque lo que nosotros le damos aquí no es nada, o sea, un pancito, una galletita, una frutita, o sea, son 4 cositas, pero mínimas, y muchas personas, pero no es una sola persona, muchas personas me han dicho, señora, le voy a decir que esta es una misión de Dios, porque yo venía sin comer nada desde el día anterior, porque llegué aquí a las 3 de la mañana, a una cita, no había comido nada, esta era mi primera comida y yo he quedado tan llena o tan lleno como si me hubiese comido un buffet. Yo le digo, es que eso se lo multiplicó el Señor, porque así obra Él. Sí. Qué maravilla. Y en este sentido, en esa labor, pues hemos visto que también se ha ido sumando algunas personas. Sí, sí. A veces está sola, sí. Y otras veces, ¿qué días de lunes a viernes, ¿De está un señor que el párroco, que es de ahí de la iglesia, que él va y me da mucho apoyo, la verdad, él es un apoyo grande. Y va una niña también que se ha sumado y ella nos ayuda a servir. O sea, gracias a Dios, porque la verdad es que 2 meses estuve haciéndolo sola, de lunes a viernes, y fue muy agotador, porque es que en la mañana, porque es que también, lo que pasa es que esto no queda aquí nada más, es que después los pacientes de la mañana también querían tomar café y decían que cómo era posible, que el grupo de allí les da avena y té, que hacen una labor extraordinaria esas señoras, pero dice que no les daban café, entonces que ellos querían café, que cómo era, porque yo dejaba la cafetera instalada en la mañana porque mi hija trabaja cerca, entonces la dejaba en el trabajo, iba allá, instalaba la cafetera, salía de allá para ver si podías trabajar 2 horas, regresaba a mi casa a preparar todo lo que era el menú para regresar para el oncológico. Ahora el señor Jaime va los lunes, los martes, los jueves y los viernes e instala la cafetera, y yo voy los miércoles, porque como yo hago misión, entonces yo le digo que los miércoles yo voy en la mañana. Entonces, los pacientitos querían café, los de la mañana. Entonces yo, bueno, señor, si tú quieres que esta gente tome café, ponga a alguien que nos done una cafetera. Así que ahora le dejamos café, vaso y todo, y ellos se sirven su café, y a la 1:00 llegamos nosotros a servirle a la gente de la tarde. Hasta el Señor ha provisto la cafetera y todo lo demás. Todo, Él lo da, Él lo da todo. Yo le digo, el Señor, cuando inició el señor Jaime conmigo, Él se preocupaba mucho por la parte me decía, ay, pero esto hay que conseguir apoyo. Yo le digo, dije que Dios obre, tranquilo, porque Dios, Él se va a encargar.
Y en verdad, sabe. yo se lo puedo decir, hay días en que yo no sé el siguiente día que voy a llevar, porque yo manejo más la parte del menú, entonces... sobre todo sí, en las tardes, ¿no? Ajá, de la tarde, sí. Y sale algo, siempre, siempre. Bueno, y como el tiempo es tan corto, Sí. porque se nos ha ido el tiempo aquí en Enfoque Semanal, ¿qué de los que nos están viendo en estos momentos, algún televidente que a lo mejor, no sé, ha sentido en su corazón tal vez algo, un llamado, algo, y yo quisiera tal vez colaborar en una misión así, en una obra así? Con gusto. ¿Cómo pueden hacer las personas? Por ejemplo, algunos pueden ir, tal vez tengan tiempo, disposición de tiempo para ir. Los domingos. Los domingos, por ejemplo. Hay disposición para claro, los que tienen el tiempo. Claro. Y para también los que no pueden en un momento dado ir físicamente. Y quieren apoyar económicamente también, porque todos los días se reparte mucho té, mucho café, mucha... ¿Cómo pueden hacer? Bueno, mi celular es el 6112-3619. Lo repetimos nuevamente. 6112 36 19. Sí. Y tengo un correo electrónico que es anician _PMA@hotmail.com. Vamos a repetirlo así lentamente y si de pronto hasta allá arriba nuestro director si tiene chance de escribirlo, bueno, bienvenido. Si no, lo ponemos en otro momento, pero vamos a repetirlo, a deletrearlo. El correo electrónico es N I S I A N. Anician _, las abreviaturas de Panamá, PMA, @hotmail.com. Hotmail. Muy bien, ya saben, amigos televidentes, cualquier cosa también escribir también. Sí, claro, me pueden contactar con lo que sea, lo que den es bien recibido y es necesario, la verdad. 1 libra de azúcar es importante, 1 libra de alimentos. Café es importante, o dinero también, porque sí, o sea, si confían y desean, el que no quiera dar dinero puede dar ahí las cosas. Yo en eso no tengo problema y todo entiendo, pero todo es bienvenido. Porque nosotros ahora para diciembre, y sé que el tiempo es corto, pero quiero decirle, todos los años en diciembre, todos los años, desde que esta misión empezó, todos los 8 de diciembre se les lleva de 80 a 100 bolsas con diferentes regalitos adentro, cositas, pues cosas de aseo. El año pasado una señora me donó para comprar pijamas y le pudimos meter una pijama a cada bolsa, cepillos de dientes, pasta para peinarse, cremas, toallitas húmedas. Esas bolsas se hacen y se entregan el mismo 8 de diciembre a todas las mamás del hospital. Eso todos los años lo hacemos, entonces el que quiera colaborar de verdad con muchísimo gusto, flores o lo que quieran dar, porque todo es bien recibido y ellos lo necesitan y lo reciben con mucho cariño. Esta es una misión que hacemos todos los años en diciembre, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Y luego lo que quede lo llevamos antes de Navidad, para los días de Navidad. A veces yo voy el mismo 24 o el 25. Dependiendo qué día cae y cómo estemos, pero para esa fecha también repartimos bolsas ya ahí en general, hombres y mujeres. Misión permanente. Permanente, lo que pasa es que me comprometí con él y no le puedo, yo no puedo decir que no, porque es lo que yo le digo a la gente, y es lo que yo pienso que pasa con muchas personas, es el temor al compromiso. Entonces, como yo le dije a él que me usara como él quería, yo tengo que ser obediente. Exacto, así es decir, de ahí un poquito el temor, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a hacer para vivir? Es lo que la gente ¿Cómo voy a hacer porque yo también necesito? Mire, se lo estoy diciendo yo, que tengo que pagar, tengo deudas hasta decir no más, pago hipoteca, tengo que pagar deudas, pagué deudas, muchas deudas. Y usted me pregunta cómo. Y ahí salen. Es una cosa impresionante, impresionante. Así que... Bueno, entonces, amigos televidentes, ya sabemos todos y reafirmar que el Señor, dice que el Señor es un Dios de paz, pero que no te deja en paz. Sí, definitivamente. Pero nos multiplica, Y que todo lo podemos en Él que nos fortalece, todo. Ese es mi lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pues Reina, muy agradecido por su presencia con nosotros aquí en Enfoque Semanal. Agradecida estoy yo. Y bueno, ya saben, amigos televidentes, apoyar, a colaborar en esta misión y también que se animen a participar aquellos. Sí, el que quiera, de verdad que ¿no? sí, se necesita. Yo los domingos estoy necesitando. Los domingos. Sí. ¿A qué horas? De 1 de la tarde a 3, 4 de la tarde. De 1 a 3 o 4 más o menos, de 1 a 4 aproximadamente. Sí. Bueno, ya saben, amigos televidentes, estamos compartiendo testimonios aquí en Enfoque Semanal y esperamos que haya sido de mucho provecho para su vida, para su familia y que sea también un ejemplo a seguir a todos nosotros, porque estamos todos llamados como cristianos a esta misión de evangelizar y como dice al final el Señor, cuando nos llame nos va a hacer la pregunta, la gran pregunta, ¿no? El examen. ¿Cuánto amaste? Si amamos o no amamos. Así Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, también me visitaste. Así que, pues, muchas gracias, Reina. Bendiciones. No, gracias a ustedes, de verdad que sí. Y continuamos, pues, orando por esta misión. Amigos televidentes, de esta manera culminamos con Enfoque Semanal. Los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, con más buenas noticias para todos ustedes. Chao, hasta la próxima.